Risaralda, pese a que es un territorio muy pequeño, comparado pues con Antioquia, con Cundinamarca, con el Valle del Cauca, es un departamento que en el contexto nacional es bastante competitivo. Especialmente nos ha ido muy bien en el último año en exportaciones. Las cifras son buenas, son alentadoras y hay un ambiente como de mejoramiento de las relaciones institucionales en el departamento de Risaralda ahora que se ha cohesionado el comité intergremial con un gobierno, un nuevo gobierno corporativo, con una nueva directora que ha mostrado pues que no solamente conoce, sino que tiene mucho interés en que esto avance. Queremos pedirle al doctor Joner Cardona Salazar, que es ya casi un consultor de puntos de vista, porque cada que queremos hacer un análisis de cómo está la economía en el territorio y en la ciudad, entonces venimos donde él a preguntarle cómo van las cosas. Después de esta pausa regresamos para hablar de estos temas tan interesantes en materia económica. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Doctor Joner Cardona, ¿cómo se entiende en palabras más sencillas la palabra o la expresión competitividad? Bueno, Luis, la competitividad tiene que ver con convertir a nivel de los territorios en territorios que sean más visibles en materia de seguridad, en materia de información, en materia de inversión, en materia de vías, en materia ambiental. Todos esos elementos hacen que un territorio se vuelva atractivo y en la medida en que genere buenas condiciones en esos ámbitos, se vuelve más competitivo, es decir, se vuelve más llamativo para quienes quieran venir a invertir. Ejemplo, Risaralda y específicamente la ciudad de Pereira ha venido desde hace mucho rato ocupando el segundo puesto a nivel nacional en menos trámites para conformar empresas. Y eso es llamativo. ¿Por qué? Porque los empresarios pues ven que hay agilidad en ese proceso. Pero hay otros aspectos que no dejan claro qué les puede pasar. Por ejemplo, las estadísticas de ahora. Cuando aparecen esas estadísticas de la mortalidad empresarial, entonces ellos dicen, nuestra vida en ese entorno no nos garantiza una sobrevivencia en el tiempo, entonces no toman decisiones en ese aspecto. Entonces, aquí en competitividad, hoy el gobernante departamental y municipal tienen que generar un espacio para hacerle ver a los inversionistas de que sus empresas, una vez creadas, van a ser sostenibles en el tiempo y volverse para ellas un centro de atención en materia de ayudas, de colaboración, para que generen ocupación, para que haya sinergia entre Estado o gobernante y empresa, y que la empresa le diga al gobernante, yo necesito formar gente en esto, y usted me puede formar esta gente en el SENA, entonces yo este muchacho me lo llevo. Esa sinergia se hace a partir de que un gobernante sea amplio y le ofrezca a ese tejido empresarial todas las posibilidades de hacer de este territorio una realidad en cuanto a esos indicadores de competitividad. Que vuelvo y te repito, estamos en el 5º puesto, pero recuerde que tenemos de calificación de 1 a 10, estamos en el 5.5, es decir... Estamos en la mitad del paseo. De la mitad del paseo y separados por Bogotá, que nos lleva mucha distancia. Pero Pereira se ha sostenido y Risaralda se ha sostenido en esos niveles. Es que Bogotá es el 30% del Producto Interno Bruto del país. Claro. En cambio, en Risaralda, pues todo lo que se ha hecho ha logrado mantener al departamento en ese lugar, pero hay que hacer más. Es decir, yo por decirle a mi mamá, mire, yo saqué 5 y mejoré la calificación anterior, que era 4, pero perdí el año. Es eso lo que estamos mostrando. Y ahí hay un tema en la competitividad, doctor Joner, que es bueno plantearlo, ¿cierto? Uno es competitivo frente a quién, ¿cierto? ¿Frente a quién? Es la pregunta fundamental en la competitividad, ¿cierto? Claro, uno es competitivo frente a quién, frente a la misma comunidad, frente a las mismas instituciones educativas, frente a las mismas instituciones que se encargan de administrar un territorio. Todo eso hace parte de mostrar una figura de competitividad. O en los renglones de la economía que usted mencionó ahorita, si somos competitivos en producción de café, ¿frente a quién? ¿Frente a quién? Sí. ¿Y cómo nos valoramos frente a ese quién? Porque Risaralda llegó a ser, en el caso de Pereira, el primer productor de café en Colombia, claro, en la bonanza cafetera de los años 60.
¿cierto? Del año 60 Pero y si usted ve, Luis, 70. hay una Pero página, hoy en día es Huila. pero hay una página que se llama Agronet, que es del Ministerio de Agricultura, donde muestran la producción durante todos los años en toneladas de café. Sí. Y hoy estamos sacando más toneladas de café Sí, con 12 menos millones, tierra, 12 millones y pico de toneladas de café es Con- la producción de este pero año. con menos tierra. Es decir, Con ahí menos hay tierra. una situación de manejo de productividad. Sí, Es señor. decir, el cultivador de café comenzó a entender que se tenía que volver productivo. Productividad desde el punto de vista De económico, utilizar, sacar más con menos factores. con menos, sí, con menos Entonces, esfuerzo, Con menos esfuerzo. Entonces a uno le llama la ser más atención. eficiente. Más eficiente, y buscaron nuevas formas para hacer de que el cultivo de café progresara sin utilizar grandes extensiones de tierra. La competitividad es un tema sumamente valioso y muy interesante, pero yo quiero dejarle una pregunta para irnos a la pausa comercial que viene enseguida aquí en Puntos de Vista, y es una inquietud que tengo yo muy personal de percepción. Si bien es cierto que Risaralda tiene una enorme, en el caso concreto de Pereira, Dos Quebradas, aunque Dos Quebradas es un poco más industrial, tiene vocación industrial, tenemos nosotros una vocación comercial muy fuerte, ¿cierto? Pero yo lo que he venido sintiendo es que Risaralda tiene un potencial para ser industrial y tiene en la mira varias empresas. Y yo le pongo el caso concreto de PSP, la productora de plásticos, de tuberías hidráulicas de alta calidad, que, como lo he venido diciendo, está ya haciendo estudios para exportar esos materiales, esas tuberías a los Estados Unidos, que es un mercado muy exigente y tiene Muchos requisitos. Unos requisitos muy, muy fuertes. Sin embargo, andan en eso, están exportando a varios países de América Latina. Y eso es un buen ejemplo de un emprendimiento. De una empresa que empezó en Bogotá, que tuvo problemas en Bogotá por locación, y cuando decidieron trasladarse a otra parte del país, eligieron a Pereira. Y están felices en Pereira y están trabajando muy bien en Pereira. Ahí teníamos una charla con el gerente, el doctor Luis Javier. Pero bueno, esa es la pregunta. Si tenemos alguna posibilidad a nivel internacional, a nivel nacional e internacional, de mejorar la industria pesada, doctor Johnny Cardona, después de esta pausa. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Bueno, Luis, vea, eso debe arrancar por la misma estructura del tejido empresarial. Ya dijimos que el 92% son microempresas, más o menos el 3% son pequeñas empresas, el otro 3.5% son medianas empresas, y solamente el 1.5% en este país de las empresas son grandes. Y esas son las que tienen la capacidad de exportar. Primero porque son grandes en términos de capital invertido, de maquinaria y equipo y de avances tecnológicos. Entonces ahí se está dando una situación de consolidar ya un grupo muy selecto de empresas que para ello han sido cada vez más productivas. Pero no ha habido un gobernante que genere una sinergia entre esa gran empresa y estas pequeñas y microempresas para que estas microempresas se conviertan en proveedores de esas grandes empresas. Es armar toda una estructura que logre articular lo que necesita esta con lo que produce esta y darles un tratamiento preferencial a esa articulación. No, aquí todo el mundo trabaja por separado, y al trabajar por separado, pues cada uno logra lo que cree y considera que es lo mejor, cuando no hay un mismo objetivo, y es consolidar un tejido empresarial en el país fuerte. Microempresas y pequeñas empresas sirviéndole a la gran empresa, y todas juntas con un mismo objetivo: producir más a menos precio. Y es posible que eso pueda darse, que algunas empresas grandes, digámoslo de alguna manera, adopten a otras pequeñas empresas para que sean sus proveedores, pero tenía que entrar a capacitarlas. Claro, es que ahí es donde debe estar la capacitación. Corea del Sur, ¿por qué superó sus problemas de la Segunda Guerra Mundial? Sencillamente consolidando todo un montón de pequeñas empresas y asociándolas a la gran empresa. Entonces se convirtieron en abastecedoras de insumos para la gran empresa. Y mire Corea del Sur, ¿qué es hoy? Entonces aquí hay que tener visión, y cada uno tiene que, digamos, renunciar a ese egoísmo, y es que
yo no me asocio con este porque es que este me quita el mercado. No, es que no es de quitar el mercado, es cómo trabajamos juntos para reducir costos y ambos con reducir costos y vender a bajo precio estamos ganando mercado. Eso requiere un cambio de chip. Claro, de mentalidad. De acuerdo. mentalidad. En materia de competitividad, la biodiversidad y las políticas ambientales como factor mismo de competitividad, fuera de cámaras estamos hablando de ese tema con el doctor Johnny Cardona porque hemos venido haciendo mucha bulla al respecto. Después de este mensaje comercial, queremos hacer un análisis al respecto porque parece ser que, de acuerdo con lo que dice el doctor Cardona Salazar, no somos tan eficientes ni tenemos tan claro ese concepto de la biodiversidad desde el punto de vista de la competitividad. Amigo comerciante, si usted tiene alguna duda de la distribución de licor y cigarrillo, aquí en la Dirección de Fiscalización estamos para apoyarte. La Dirección de Fiscalización está ubicada en el 4º piso de la Gobernación de Risaralda. Un equipo humano y con conocimiento está para apoyarte. Luis, ahí hay algo que debemos analizar. Ese ítem de la parte ambiental dentro del análisis que se hace de la competitividad de los territorios, Risaralda siempre ha estado entre el 17, el 18 y el 20 de los últimos. Y eso pues le debe llamar la atención a los gobernantes por una sencilla razón, y es cómo se ha hecho el trato o cómo se ha tratado esas zonas que verdaderamente tienen o deben tener un tratamiento para conservar el medio ambiente. Las zonas protegidas. Las zonas protegidas. En eso no han existido unas disposiciones claras que le permita a la gente incorporarlas a su comportamiento y esa misma gente se encargue de respetarlas. O sea, existen esas zonas protegidas. Yo no recuerdo, Julio César Gómez, el director de la Carder, creo que son un poco más de 18 o 20 zonas protegidas de bosques protegidos del departamento, pero enormes, grandes. Y Risaralda tiene un enorme porcentaje de zonas verdes, de zonas de bosque protegido que llaman. Y eso es importante y es un patrimonio valiosísimo, empezando por la cuenca del río Tun, la cuenca del Tatamá, es decir, la zona limítrofe con el departamento de Chocó. Todo eso son fortalezas que tiene el departamento. Fortalezas. Pero no tenemos engarzado, no tenemos conectado ese tema con el concepto de competitividad. Correcto. Y no lo tenemos engarzado, que miren los resultados en el índice de competitividad, que estamos entre el 17 o 18. Deberíamos estar mucho más arriba. Más. Sí, entonces ahí hay un problema que deben analizar los gobernantes y la autoridad ambiental del departamento. Deben ponerle atención a eso. Ahora, muchas veces, Luis, no es solamente que no se haya hecho nada, sino que lo que se hace no se muestra. Entonces los entes que se encargan de hacer esa medición de competitividad no cuentan con la información y al no contar con la información es como si nunca se hubiera hecho nada. Entonces ahí hay otro problema, no hay institucionalidad en bases de datos en el departamento ni en el municipio. Cada uno habla de una cifra como creyendo que si habla de esa cifra es la única autoridad y la autoridad no la da el tener información, la autoridad es tener bases de datos. No se consolidan bases de datos en nuestro departamento. Entonces, la Carder puede haber hecho mucho, Luis, puede haber hecho mucho, pero si no se socializó bien ante los demás agentes que pueden multiplicar esas bases de datos, pues terminan diluyéndose y siendo nada. Y quienes valoran el índice, pues no tienen el insumo para tratar de visualizar eso que le hace falta a Risaralda en esos informes. Y si le entendí bien, doctor Johnny Cardona, es articular la información que tiene, por ejemplo, Carder, las bases de datos de Carder, todo lo que tengan ellos, articular esa información. Finalmente estamos en la era de la información. Claro. Y informaciones sistemas de información. Con planeación departamental, con planeación municipal, nacional. Con planeación de Dos Quebradas, con planeación de Santa Rosa de Cabal y con los alcaldes, porque bueno, lamentablemente los municipios no tienen oficinas de planeación, porque no tienen los recursos. No tienen con qué. No tienen con qué. Pero por ejemplo, un sistema de información ambiental para la ONU o para esos entes a nivel internacional, usted suministrando la información se vuelve atractivo Risaralda en torno a ese tema. Se vuelve atractivo porque es que hablamos siempre de eso, de una necesidad, pero nunca materializamos qué estamos haciendo frente a esa necesidad. Y hay instituciones como la Universidad Tecnológica que están trabajando muy fuerte en ese tema ambiental. En ese tema ambiental. Aquí en la Universidad Libre. También la Universidad Libre, no recuerdo cuántas. Hay un laboratorio espectacular para hacer pruebas, para todo.
Todo eso hay que articularlo. del tema de biodiversidad, ¿no? Claro, todo hay que articularlo. La microbiología tiene que ver en gran parte también La con- microbiología. Y la Universidad Libre es la universidad líder del proyecto del nodo del nodo de biotecnología, Biotecnología. que está conectado con la biodiversidad. Correcto, pero todo eso hay que socializarlo bien, Luis. Y conectarlo, Eso, que no hable la universidad sola por una parte, no, todos en un mismo cuerpo, hablando por el departamento. que por lo menos circule la información entre ellos. Y que se haya crucen. un ecosistema, Claro. está hablando usted de un ecosistema de biodiversidad, y ahora que viene el CIBI, el Centro de Biodiversidad, de Ciencias de la Biodiversidad en Dos Quebradas, con mayor razón. Que ahí se va a necesitar Con más un mayor sistema de razón. información. Es que mire, Luis, los planes de ordenamiento territorial son un insumo fundamental para un sistema de información medioambiental. Porque es que los planes de ordenamiento, como nombre lo dice, ordenan el territorio, qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar. Y eso lo tiene cada secretaría, pues no está socializado en una base de datos donde todos los agentes puedan visualizar eso. Lo dice usted que fue miembro, que fue funcionario de planeación municipal. A propósito de ello, y ya para concluir el programa, doctor Johnny Cardona Salazar, ¿cuál es, en su opinión, la principal falencia, el error más grande que se está cometiendo en materia de planeación en el departamento de Risaralda, sin señalar a nadie en particular, a ningún organismo, ni a Planeación Municipal de Pereira, ni a la del departamento, ni la de Dos Quebradas, sino el concepto de planeación en el departamento del territorio? Porque justamente estábamos hablando ayer con la doctora Ximena González, la nueva presidenta ejecutiva del Comité Intergremial, y ella mostraba admiración de cómo el Barranquilla estaba hablando ya de un plan de desarrollo con visión al año 2100. Eso implica acuerdos políticos. Y nosotros estamos apenas hablando del 2035. El alcalde quiere en el plan de desarrollo que se estructure el plan 2050, el año 2050. O sea, el vuelo de nosotros es un vuelo de perdiz. Claro. Necesitamos un vuelo de águila. De águila y con acuerdos políticos, donde todos estemos conscientes de qué es lo que queremos en el largo plazo con el departamento. Y esa es la clave de la planeación. Esa es la clave de la planeación. Tratar de convencer a los agentes de que es que esto es de largo plazo y que esto no es el momentico que va a estar gobernando. Y que hay que obrar como estadista para las próximas elecciones y no como político para las próximas elecciones. Ese es el grave problema de la planeación. Y una cosa para terminar, Luis, y ahora que estamos en este proceso, una de las falencias más grandes que tiene la planeación departamental y la gran mayoría de territorios es que a nivel nacional hay unos indicadores bajo los cuales se mide la gestión de los entes territoriales. Por ejemplo, la pobreza multidimensional tiene 15 privaciones, pero si usted va a ver los planes de desarrollo, ninguna directamente de las acciones que estén desarrollando le apuntan a reducir esas pobrezas. Entonces, usted le puede meter mucha plata a algo que ha llamado pobreza multidimensional, pero en el fondo, cuando lo van a medir, como no está amarrado a eso, dice usted no hizo nada. Entonces, ahí hay un problema de asociar con lo que me miden a nivel nacional con lo que yo hago a nivel territorial. Eso es como el caso del empleado, que es muy diligente, muy dinámico, muy servicial, y se pone a organizar las sillas todo el día para hablar así como estamos acá en la cafetería de la Universidad Libre, cuando lo que le miden a él es otra cosa. Otra cosa. Entonces, cuando le va a presentar el resultado, dice, venga, ¿usted qué fue lo que hizo? No, yo estuve todo el día moviendo sillas. Sí, pero es que esa no es su función. Yo lo estoy midiendo. ¿Y eso está pasando en la planeación? Está pasando en la planeación. Y hay un ejemplo muy, muy importante. La administración pasada del departamento le invirtió 500.000 millones de pesos en los 4 años a la pobreza multidimensional. Sí. Y uno parte de ese supuesto de que en vez de aumentar tenía que haber disminuido. Y fue el único departamento que aumentó pobreza multidimensional entre el 2019 y el 2023. ¿Y a qué atribuye usted eso? A que cuando uno va y mira la ejecución del plan de desarrollo, ellos en vez de haber colocado bajo rendimiento, entonces colocaron le metieron a deserción escolar. Entonces cuando van a medir la inversión, la miden es por el bajo rendimiento, no por la deserción. Entonces le colocaron recursos a cosas bajo las cuales no te van a medir.
Y ahí terminan mal calificados y con las estadísticas mostrando a Risaralda como el único departamento que aumentó la pobreza multidimensional entre 2019 y 2023. Porque se dedicaron a mover sillas. No más a mover sillas y no a mover lo que tenían que mover, que eran los 15 Lo que le iban a privaciones. medir. Eso, por lo que lo miden. Y Y, lo el, que- y el DANE les manda esa información. Cada año se las manda. Le dice, señores, véala para que ustedes se midan. ¿No? Y el proverbio dice que lo que no se mide no existe. No existe. Y puede mostrar inversiones grandísimas, pero si no están pegándole a los indicadores que ellos tienen, es como si no hubiera hecho. ¿Y eso qué repercusión o qué efectos tiene en materia de gobierno? O sea, ¿para qué sirve eso? Para el año siguiente, mayor flujo de recursos para los departamentos. Claro, porque es que Esas si usted mediciones- focaliza bien la inversión en torno a las privaciones que se tienen, usted puede ir a un gobierno nacional a decirle, mire, yo tengo graves problemas en vivienda. ¿Por qué? Porque mire, la pobreza multidimensional que yo tengo está esto. Yo no tengo recursos para ello. Entonces yo le quiero pegar a ese indicador para que usted también en su indicador a nivel nacional resulte favorecido con el buen comportamiento mío. Pero no, eso no se hace, Luis, y lamentablemente por eso la planeación viene pegándole a otras cosas diferentes a lo que nos miden. Lecciones por aprender, porque no son aprendidas, entonces quedan por aprender. Aquí en Puntos de Vista con el economista Johnny Cardona Salazar, profesor aquí de la Universidad Libre Seccional Pereira. Estamos aquí en la cafetería porque ya estamos en los estertores del año 2024. Los estudiantes están en exámenes, ¿no? Sí, ya en finales. Están en exámenes. ¿Usted es muy cuchilla como profesor? ¿No? Pues cuchilla no, les exijo para que ellos en algún momento de su vida digan, alguien me jodió, pero entendí que tenía que ganarme las cosas. Hay que tener rigor, Rigor, y el rigor es amigo de la ética. de la ética, correcto. Gracias, doctor Johnny, muy amable. Listo, Luis, a usted y a nuestra amable audiencia. Y a la amable audiencia de Puntos de Vista, gracias de verdad por la confianza, por la credibilidad, y nos vemos en nuestro próximo programa aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.